La noche en que llamó a la puerta de mi hotel descalza, con los tacones en la mano, supe que lo que estaba a punto de confesar cambiaría la vida de ambos a mi nombre, Cedric Cole. Y, durante los últimos 7 años, mi vida había estado construida sobre la distancia. Era consultor corporativo en gestión de crisis en el tipo de persona a la que las empresas llaman. Cuando todo está a punto de derrumbarse, aeropuertos, hoteles anónimos, correos electrónicos de madrugada, no había permanecido en una misma ciudad más de 3 semanas en años. Y así era exactamente como me gustaba. Sin raíces, no había vínculos. Sin vínculos no había dolor en Barcelona. Se suponía que sería solo otra parada más. Estaba allí para ayudar a una cadena hotelera de lujo a manejar un escándalo interno que debía mantenerse en silencio. Ejecutivos de alto nivel. Discreción en silencio me alojé en el Miramar Grand, un hotel sobre un acantilado con vista al Mediterráneo, todo vidrio. Piedra y elegancia controlaban ahí, fue donde conocí a Lucía Vega, era la nueva. Directora de experiencia del huésped del hotel en poco más de 30 años, elegante, observadora, con una belleza que no pedía atención, pero la imponía de todos modos. El cabello oscuro, casi siempre recogido con demasiada firmeza. Ojos serenos que no se perdían nada. Su voz era grave, estable, profesional. Demasiado profesional, antes de la primera reunión hubo una conciencia tácita entre nosotros. Contacto visual que se prolongaba durante las reuniones. Pausas que duraban una fracción de segundo más de lo necesario. Nada inapropiado. Nada evidente, pero la atención no necesita permiso para existir. Lucía estaba casada. Lo sabía por la forma en que nunca hablaba de su vida personal, por el anillo discreto que giraba en su dedo cuando creía que nadie la observaba. Yo era emocionalmente inaccesible por diseño. Ambos respetábamos los límites o al menos eso nos decíamos. El trabajo nos obligaba a estar juntos constantemente. Largos recorridos por pasillos de mármol hablando de quejas de huéspedes. Cenas tardías con ejecutivos donde la conversación se mantenía profesional en la superficie, pero debajo se deslizaba hacia algo más íntimo. Compartíamos historias con cuidado, como personas que prueban la temperatura del agua con la punta de los pies de Lucía. Reía suavemente cuando se relajaba. No a menudo, pero cuando lo hacía, se sentía como una pequeña recompensa una noche. Después de una jornada de 12 horas, terminamos solos en la terraza con vista al mar. Las luces de la ciudad brillaban abajo. Una brisa cálida traía sal y música desde algún lugar lejano. «No te quedas mucho tiempo en ningún sitio», dijo. No como pregunta. «No», respondí. «No se me da bien quedarme». Me miró entonces, de verdad, como si intentara ver la razón detrás de mis palabras. En sus ojos había algo inquieto y familiar. Antes pensaba que la estabilidad significaba seguridad, dijo en voz baja. Ahora, no estoy tan segura. Siguió un silencio espeso. Cargado en quis preguntar más. «¿No ujáis?» Desear ya era suficientemente peligroso. En los días siguientes, la tensión se agudizó. Los pequeños momentos se estiraban, nuestras manos se rozaban accidentalmente con demasiada frecuencia para ser coincidencia. Cuando estábamos cerca, ninguno de los dos se apartaba de inmediato. Por la noche, me descubrí pensando en ella de maneras imprudentes, imaginando conversaciones que iban demasiado lejos, confesiones que ninguno había hecho. Entonces el escándalo estalló más de lo esperado, en una filtración de datos. Una traición desde dentro de la dirección del hotel en pánico. Reuniones de emergencia. Lucía trabajaba sin parar, impecable en público, pero resquebrajándose en privado. Noté las ojeras bajo sus ojos, el temblor de sus manos cuando creía estar sola. A una tarde, la encontré en una sala de conferencias vacía, mirando la ciudad a través del muro de cristal. «No tienes que cargar con esto sola», le dije. Exhaló. Despacio, largamente. «Llevo cargando cosas sola desde hace mucho tiempo». Fue la primera vez que lloró delante de mí. No, en voz alta. Solo lágrimas silenciosas deslizándose por sus mejillas. «No. ¿A toqué?» Quise hacerlo, pero no jáis. En cambio, me quedé allí, firme. Presente en esa contención, lo empeoró todo a la noche en que llegó a mi puerta. El escándalo, por fin, estaba bajo control. Los ejecutivos celebraban abajo. Yo me quedé en mi habitación, haciendo la maleta. Me iba al amanecer. El golpe en la puerta llegó poco después de medianoche. Abrí y me quedé inmóvil en Lucía. Estaba allí, con el cabello suelto, los ojos enrojecidos y los tacones colgando de sus dedos. Parecía alguien que por fin había dejado de fingir. «Vine caminando», dijo. No podía respirar en mi habitación. Me hice a un lado. Entró despacio, como si no estuviera segura de tener derecho a estar allí. A ninguno de los dos se sentó. «Sé que te vas», dijo. «Y sé que esto es injusto, y sé que no debería estar aquí». Su voz tembló por primera vez desde que la conocía. «Pero si no digo esto ahora, pasaré el resto de mi vida preguntándome quién se suponía que debía ser en Tess». El corazón me latía con fuerza. «Lucía, ya no estoy enamorada de mi esposo», dijo. «No lo he estado en años. Somos extraños educados, cómodos». Vaciosa me miró con los ojos brillantes. «Y entonces llegaste tú y no prometiste nada».
No pediste nada. Simplemente me viste la habitación. Se sentía demasiado pequeña. Demasiado Inchimau. No te estoy pidiendo que te quedes, continuó con rapidez. No te estoy pidiendo que me arregles. Solo necesitaba que supieras que conocerte. Me recordó que sigo viva. Cada instinto me gritaba que mantuviera la distancia. Yo era un hombre que se iba, un hombre que no ofrecía futuro, Sam, pero la honestidad exigía su propio valor. Yo no construyo vidas, dije en voz baja. Huyo de ellas. Ella asintió. Lo sé, quedamos a centímetros de distancia, respiraciones sincronizadas, la tensión vibrando entre nosotros. Lentamente, deliberadamente, apoyó su frente contra mi pecho. Eso. Nada más la rodeé con los brazos, cuidadoso, contenido, sintiendo el calor de su cuerpo, la verdad de su presencia. El abrazo fue devastador, sanador, peligroso. Permanecimos así durante mucho tiempo, luego se apartó. Gracias, susurró. Por no aprovecharte de este momento, no confié en mi voz para responder en C. Fue en silencio. Los pasos descalzos perdiéndose por el pasillo. No dormí en toda la noche. Me fui de Barcelona al amanecer, durante semanas después. Lucía permaneció en mis pensamientos como una frase inconclusa. Esperé que la sensación se desvaneciera, como siempre había ocurrido. No lo hizo 3 meses después. Recibí un correo suyo. En breve, en honesto, había separado de su esposo. No me pedía nada. Solo quería que supiera que se había elegido a sí misma. Amé. Quedé mirando el mensaje durante mucho tiempo. Por primera vez en mi vida, la distancia no se sintió como libertad. Se sintió como evasión. Acepté un contrato en Madrid. Temporal, me dije. Cuando Lucía y yo nos reencontramos, fue distinto. Más lento. Más sólido. Sin secretos. Sin ilusiones encaminamos, hablamos, reímos, discrepamos, nos conocimos sin robar. Momentos a otras vidas, a un año después, rechacé un contrato por primera vez en quedarse. Aprendí. También es una forma de valentía. Suscríbete para más historias reales increíbles.